Buenas noches y bienvenidos, jóvenes y hermanos de la Iglesia Jesús Redentor. Como cada sábado seguimos adelante con los que Dios nos quiere enseñar a lo largo del libro de Hechos de los Apóstoles. Primero, gracias a Dios por la oportunidad de aprender más de su palabra por este medio. Hoy veremos cómo una situación tan adversa puede ser una gran oportunidad en la difusión del Evangelio, cuando hombres comprometidos llevan consigo el mensaje. Dios también permite situaciones aparentemente adversas para salir de nuestra zona de confort y ser impulsados hacia afuera, para cumplir el propósito por el cual fuimos llamados. Veremos más a detalle sobre este tema en un momento. Vamos a comenzar con una oración. Cierren los ojos e inclinen sus rostros, por favor. Amado Padre, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Sigue obrando, Padre amado, en nuestras vidas para ser instrumentos útiles para tu gloria, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Daniela, por la oración, gracias por los saludos y nuevamente nos reencontramos con Josué nuevamente. Gracias, Josué, por estar nuevamente con nosotros, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo lo que Dios tiene preparado para transmitirnos el día de hoy mediante la palabra suya que nos ha dejado en Hechos capítulo 8. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de estar aquí un día más del libro de Hechos para poder aprender juntos y poder discernir bien la palabra de Dios. Así es, y vamos a comenzar sin mayor preámbulo porque vamos a estudiar la palabra de Dios y demanda que nos enfoquemos en ella, así que si tenemos Biblia en mano, vamos a ir a Hechos capítulo 8 para continuar lo que estamos estudiando y vamos a ver la primera parte, desde el verso número 1 hasta el verso número 25. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de este capítulo 8, pero hoy nos vamos a enfocar a Hechos 8 del 1 al 25. Y la pregunta que vamos a ver a lo largo de esta enseñanza es ¿para qué Dios permite que la iglesia pase por sucesos adversos? Y la iglesia del capítulo 8 va a pasar por un suceso no menor, va a pasar por una persecución, pero vamos a desarrollarlo de a pocos. El hombre tiende generalmente a buscar una comodidad que le brinde tranquilidad, que le dé confort. A ese estado se le conoce como la zona de confort. Aquí el hombre siente seguridad y tiene protección, pero limita su crecimiento. Para crecer siempre hay un riesgo y por lo que pocos están dispuestos a pagar. Muchas personas sienten la comodidad de ya tener un sueldo fijo y un trabajo estable. Y aunque existe la posibilidad de un crecimiento laboral, no están dispuestos a pagar el costo de la preparación, ni el costo de dejar la comodidad del trabajo actual, ni el costo del riesgo de un periodo de prueba. En lo laboral, generalmente, esto es una característica de las personas mayores, quienes han permanecido por muchos años en el mismo trabajo, si es que no hasta jubilarse. Por el contrario, los jóvenes hoy en día, la nueva generación, tiende a aburrirse rápidamente en un solo trabajo y salta de uno a otro porque se vuelve monótono y busca opciones de crecimiento. Pero aquí también tenemos algunos ejemplos de quedarse en la zona de confort. Por ejemplo, quedarse en la casa de los padres por temor a pagar algún alquiler, no hablar con alguien por temor de rechazo, no participar en clases por temor de los comentarios, comer lo que está en la nevera por no querer salir a comprar, o no querer intervenir en un conflicto por temor a ser involucrado directamente. Todo ello son ejemplos de quedarse en la zona de confort. Generalmente nos quedamos en esta zona de confort por la comodidad de la situación actual y el temor al riesgo de una situación futura e incierta. Pero también nos podemos quedar en una zona de confort por falta de visión o por haber olvidado el alcance del objetivo. Y esto último es lo que le aconteció a la primera iglesia de Jerusalén. De hecho, los apóstoles no tenían falta de valor, muy por el contrario, como ya hemos visto en los capítulos anteriores de Hechos, oraban por valentía y de nuevo para seguir proclamando la palabra de Dios. Así lo demostraron ante el Sanedrín en 2 oportunidades, y como vimos recientemente, también lo demostró Esteban, aunque le costó la vida. Sin lugar a duda, el temor no era una variable en ellos para callar,
sino como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este poder le era manifiesto en las señales de sanación de enfermos, pero como también al momento de defender la fe y hablar de Cristo. Así es, hermano Marco. Pero sin embargo, en ese mismo verso Jesús continúa diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le había dado el alcance a la gran comisión. Sería mundial. Algunos han tomado esta porción del verso como un método en sí mismo de hacer la obra progresivamente. Comenzar por los más cercanos e ir avanzando. Algunos han dado alguna aplicación geográfica, comenzando por los alrededores de la iglesia, luego a barrios vecinos y seguir creciendo. Otros le han dado una aplicación a nivel social, es decir, comenzar la obra por los familiares, luego ir a amigos, luego ir a desconocidos. Jesús había entregado la visión completa de la iglesia. No está dando en una misma forma progresiva de ver tal visión, sino una forma simultánea de actuar. Eso también incluye actuar simultáneamente con las diversas formas de evangelizar, hacerlo casa por casa, uno por uno, de forma masiva, a una multitud reunida en una plaza, en el trabajo, a los compañeros, desde el público de la iglesia, etc. Todas las formas deben realizarse simultáneamente, sabiendo que en Dios es la salvación y el crecimiento. Esta visión universal del plan salvador de Dios había sido, en cierta forma, olvidada o rezagada por los apóstoles y la iglesia. El boom había comenzado y se había centralizado en Jerusalén. Jerusalén históricamente representa un atractivo por ser el centro religioso. La iglesia claramente había nacido en un contexto judío, por lo que los primeros convertidos fueron de ascendencia judía. Pero debido a la esencia de la centralización y la concentración y la descentralización y la expansión, a esto está llamada la iglesia en todos los tiempos. Desde el capítulo 2 hasta el 7, Hechos narra el crecimiento en Jerusalén. Ahora en el capítulo 8, el Evangelio comenzará a expandirse a Judea y Samaria, para luego, de forma más resaltante, con la obra misionera de Pablo, pueda llegar fuera de los límites judíos, alcanzando también a los gentiles. Al ver el panorama general de este crecimiento, podemos decir amén a la mano poderosa de Dios. Sin embargo, para que comience el evangelismo a salir de Jerusalén, fue necesario la muerte de un hombre y una persecución. En las últimas dos enseñanzas se habían centrado en el actuar de Esteban, un hombre lleno de Espíritu Santo, del cual decíamos que a los ojos de los hombres puede causar un sinsabor cuando vemos que es ejecutado en pleno crecimiento de su ministerio. Su obrar fue breve, al menos lo que nos narra Lucas. Sin embargo, el impacto que produjo post-muerte sería notable. Cuando vemos toda la historia podemos descansar tranquilamente en las manos del soberano de la historia. Así es, y vamos ahora a entrar de lleno a los pasajes de Hechos capítulo 8, y vamos a ver en los primeros 6 versículos, y vamos a responder a la interrogante que hablábamos. ¿Para qué Dios permite que la iglesia pase por sucesos adversos? 10, en primer lugar, para ser impulsados hacia afuera, y es lo que nos habla del verso 1 al verso 5. Para salir de esta zona de confort de que estábamos hablando y de los cuales la iglesia, los apóstoles, como bien decía Josué, habían olvidado o lo habían rezagado, pero se habían concentrado solamente en Jerusalén y era necesario que se cumpliese la gran comisión. Fue la muerte de Esteban la que produjo ese mismo día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, como nos muestra Hechos 8:1. Parece que tras un mal viene otro. Tras la muerte de un hombre usado por Dios como Esteban, ahora viene una gran persecución a la iglesia. Parece que todo se complica, que todo se pone cuesta arriba, y es así. Y lo vemos así cuando olvidamos que Dios sigue actuando y teniendo el control. Aquí viene a la mente un suceso quizás más reciente del siglo anterior, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, hubo el exterminio de cerca de 11 millones de judíos por el holocausto de Hitler. Nace entonces el Estado de Israel en el año 1948.
Y no es que Dios disfruta del sufrimiento, sino que aún ante las maldades del mismo hombre o ante las maldades que quiere provocar el diablo, Dios la canaliza siempre para su soberano plan. Esta persecución que vemos en el capítulo, esta persecución citada, provocaría que todos fueran esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Aquí claramente vemos un eco a Hechos 1:8, que ya lo habíamos mencionado. Producto de la persecución, la iglesia comenzaría a expandirse a los lugares más cercanos, Judea y Samaria. Dios estaba permitiendo las circunstancias para que su iglesia comience a reaccionar y actuar. Los está impulsando hacia afuera, los está removiendo para que cumplan con su función, con la gran comisión. Los está sacando de su zona de confort. Y aquí podemos también hacer un alto y realizar una aplicación. Muchas veces pedimos también por crecimiento, ya sea para la iglesia o para nosotros en nuestra relación con Dios. Pero el crecimiento implica dejar esa zona de confort. Si la iglesia desea crecimiento, deberá doblegar esfuerzos y salir de sus asientos. Hoy tenemos una pandemia, una gran crisis, independiente de la forma en que haya sido producido. Yo tengo la plena seguridad, la plena certeza de que Dios, el Dios soberano, tiene el control y está llevando a un despertar y a impulsar a la iglesia, pero también está removiendo los corazones de las personas, como recientemente lo ha dicho el evangelista Ray Comfort, que en sus últimos años de llevar el evangelio nunca había visto que la gente esté tan preocupada por su muerte y su eternidad. Si hace más de 2000 años Jesús dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, hoy este verso está tan vigente que solo debemos abrir los labios, abrir la boca y proclamar de Cristo. Es mi anhelo que una gran siega de almas a nivel mundial esté a punto de suceder. Pero también con un verdadero espíritu podemos pedir a Dios que Él cambie en nuestro corazón. Y sí, Él lo hará. Nos removerán de nuestra zona de confort. Así es como Él actúa. Si pedimos paciencia, posiblemente la respuesta a una petición de oración no será la brevedad, para poder aprender a esperar y tener paciencia. Dios no actúa con una varita mágica para que de un momento a otro nuestro carácter aprenda la paciencia, sino que lo forma con las experiencias de la vida. Si nuestro deseo es ser más como Cristo, atravesaremos momentos en donde seremos moldeados por Él. Dios nos forma la imagen de su Hijo a través de las circunstancias de la vida. Así Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Contra la iglesia de Jerusalén comenzaba una gran persecución. Sin embargo, el verso 1 continúa diciendo que todos fueron esparcidos por la tierra de judeos, salvos los apóstoles. A primera impresión, esto nos resulta realmente extraño. ¿Cómo una persecución tan intensa dejaría cómodamente a los apóstoles? Algunos comentaristas señalan que primero se debe considerar que la expresión todos fueron esparcidos tiene que tomarse en sentido hiperbólico, aludiendo a un gran número y no a la totalidad necesariamente. También cabería la posibilidad de que la persecución se hubiera intensificado contra los creyentes judíos de ascendencia griega, puesto que el conflicto comienza con Esteban, quien era uno de las sinagogas de los griegos. Así los apóstoles no hubieran tenido mayor problema y pudieron quedarse en Jerusalén. Cual sea la causa real, la cual no se detalla o Lucas no da mayor alcance, Dios permitió que los apóstoles se quedaran con un propósito. Prácticamente en paralelo al comienzo de la persecución, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El dolor por la muerte fue grande. Fue el pionero, fue el primero de muchos que morirían por el nombre de Cristo. Posiblemente el accionar de Esteban fue un ejemplo de valor para toda la comunidad de creyentes. Recientemente ha fallecido el pionero de la misión bautista en el Perú, el pastor Rudy Johnson. Nuestra iglesia, cada uno de nosotros es fruto de la obra que Dios comenzó a través de este hombre. Pero como dice Pablo, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
pero sobre todo debemos ver su ejemplo, un ejemplo de disposición y entrega para que el Señor guiara su caminar. Hace ya algunos años también sentimos la pérdida de nuestra hermana Ana Sáenz, maestra por don. El dolor de su partida no debe quedar ahí, en el lamento, sino debemos ver su ejemplo, su legado y decir, yo también, Señor, heme aquí, úsame también a mí, quiero continuar con la obra que ellos comenzaron. La persecución fue realmente cruel. Saulo lo encabezaba, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo había resuelto exterminar el cristianismo. Lucas nos habla de la intensidad con la cual actuaba Saulo. Asolada la iglesia describía la forma minuciosa, entrando casa por casa y la forma despiadada de sus acciones. Arrastraba a los creyentes sin importar si fuera hombre o mujer. Es así que los creyentes a quienes se les perseguía tuvieron que salir de Jerusalén e ir a Judea y Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La gran persecución trajo consigo una gran oportunidad, la oportunidad de difundir el Evangelio. La persecución había sido en sí mismo negativo a los creyentes, que fueron dispersos. No llevaban consigo el compromiso de anunciar las buenas nuevas. Las circunstancias no solo determinan en sí mismo lo negativo de la situación, sino cómo afrontamos dichas circunstancias. Generalmente el hombre trata de justificar su situación actual, echando la culpa a las circunstancias. Solemos pensar, si hubiéramos tenido mejores oportunidades, mi presente sería diferente. Siempre ponemos en el supuesto del si hubiese. Siempre responsabilizamos a otros o a las circunstancias pasadas o presentes como los causantes de nuestro mal, pero nunca nos miramos a nosotros para ver qué tanto aprovechamos lo poco o mucho que tuvimos. Hay una frase que dice, a veces en la vida ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar transformando los problemas en oportunidades. Y esto es precisamente lo que hicieron los creyentes, que fueron esparcidos, transformaron la persecución en una oportunidad para difundir el Evangelio. Sin lugar a duda, la pandemia es un problema, pero no podemos limitarnos a pensar solo en el problema. Las iglesias se han reinventado, han buscado nuevas formas, quizás ya existentes, pero que no utilizábamos. Y hoy, por ejemplo, en nuestra iglesia local, más hermanos están compartiendo la palabra. Nos estamos preparando más. Se necesita mayor precisión para transmitir una enseñanza por video. Las clases de los miércoles han tenido un buen número de alumnos, número que quizás no se hubiera llegado si hubiera sido exclusivamente presencial. Nos hemos sumergido más en la oración por lo que sufre. Hemos dado más palabra de aliento al desanimado. No hemos mirado menos a nosotros y más a nuestro prójimo. Nos hemos identificado en el amor, a pesar de que existían limitaciones propias por la crisis. No podemos ser pesimistas. ¿Cómo ves el vaso medio vacío o medio lleno? Debemos mirarlo medio lleno y correr a traer más agua para llenar el vaso. Debemos ver siempre oportunidades de mejora, oportunidades para seguir creciendo como iglesia y seguir compartiendo el Evangelio. Las oportunidades siempre están a pesar de las adversidades. Solo debemos aprovecharlas. Estos hombres que fueron esparcidos tampoco esperaron que sean los apóstoles los que llevaran el Evangelio, sino que ellos mismos llevaron el Evangelio. Muchas veces hemos traído amigos a la iglesia para que sea el pastor o un hermano quien los evangelice. Cada uno debemos hacer la labor de evangelista. Debemos saber compartir de Cristo. Evangelizar no es invitar a un amigo a la iglesia. Evangelizar no es decirle que vas a una iglesia. Evangelizar no es contarle mi vida. Evangelizar es hablarle de Cristo. Debemos aprovechar cada lugar de estudio y trabajo en los cuales hemos sido esparcidos para anunciar de Cristo. Esto es un ánimo a cada uno de ustedes, que se examine y vea su aporte al avance del Evangelio, porque oportunidades siempre existen. El Evangelio es tarea de todos. Dentro de los que fueron esparcidos estaba Felipe, uno de los 7, al igual que Esteban,
que fue elegido para servir a las mesas de las viudas. Ese no es Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista, cuyo don era evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Felipe, al igual que los demás esparcidos, predicaba de Cristo. Felipe está en Samaria y es de esta ciudad donde a través de su predicación el evangelio tendrá un gran impacto. La semilla de evangelismo ya había sido sembrada en Samaria. Jesús mismo lo había sembrado cuando conversó con la mujer samaritana en aquel pozo de Jacob. Y después de un diálogo, esa mujer llamó a los suyos para que escuchasen de Cristo, como dice Juan 4:39 y 41. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los de Samaria a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Así es. Entonces, estamos viendo que Dios permitió una persecución para que el pueblo, su pueblo, comience a salir, para que comience a darse la gran comisión a la cual habían sido llamados, salir a ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como hemos estado viendo, esto debía ser de forma simultánea. Claramente, geográficamente, en aquel momento, por las limitaciones de transporte, iban a salir progresivamente. Pero hoy en día tenemos muchas facilidades para expandir el evangelio de múltiples formas, como lo hemos estado viendo. Todas las formas de evangelismo deben ser aplicadas, como lo hemos aprendido. Pero además Dios nos impulsa hacia afuera, porque hay una sociedad en tinieblas, una sociedad que está inmersa en la maldad, a la cual debemos dar luz. Y el segundo punto que vamos a ver del verso 6 al 11 es que Dios permite que pasemos sucesos adversos para dar luz a una sociedad en tinieblas. Y esto lo podemos ver del verso 6 al 11. Y os animo que lo leas detalladamente en tu casa y seguir la secuencia de la explicación que estamos dando. El pasaje de Hechos no describe exactamente en qué partes de Samaria Felipe está predicando. Lo que sí nos dice es que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Los samaritanos también anhelaban la promesa de Cristo. Como dice el comentarista Samuel Pérez Milo, no solo les hablaba de Jesús y de su resurrección, sino que les manifestaba la realidad del mensaje en las obras de poder hechas en su nombre. Las grandes señales eran una evidencia profética que identificaba al Mesías, y este Felipe también realizaba estas señales en el nombre de Cristo. El verso 7 nos hace mención que expulsaba espíritus inmundos, sanaba paralíticos y cojos. La obra del evangelista tenía una repercusión en Samaria, tanto que hubo un gran gozo en aquella ciudad. Como lo cita el verso 8, una de las manifestaciones del Espíritu Santo es justamente el gozo que puede producir. La luz del Evangelio había resplandecido a Samaria. Sin embargo, esta ciudad había estado por muchos años, por mucho tiempo, en oscuridad. Y en gran parte esta influencia había sido por un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. El engaño, el daño espiritual, la ceguera espiritual causada había sido por mucho tiempo por las magias de Simón. Mucho tiempo este pueblo había estado en tinieblas, había confundido al pueblo y el pueblo pensaba que realmente era el actuar del Dios vivo, por lo que estaban atentos y le tenían por un gran hombre a este Simón. Pero nada de ello era comparado con el verdadero poder expresado a través de Felipe. El pueblo se sacó la venda de los ojos, pudiendo ver claramente, porque el Evangelio les dio claridad, porque su espíritu fue librado del engaño. Hoy en día no estamos muy lejos de esta realidad. Cientos de falsos profetas
y pastores se aprovechan de la inocencia espiritual de las personas y los engañan con falsas esperanzas. Estos falsos maestros lo único que consiguen es hacerse un nombre y creerse un grande entre los engañados. Solamente hay una forma de que estas personas salgan de esta ceguera, y es que debemos anunciar la luz del verdadero evangelio de Cristo. Posiblemente muchos más falsos se levanten ahora para seguir aprovechándose del temor de la gente ante la muerte y harán falsas promesas para atraparlos. Es el deber de la iglesia, de todos y de cada uno de nosotros, salir y presentarles el verdadero reino de Dios para que solo sigan a Cristo y no a un hombre fraudulento. Pero debemos levantarnos ya. Es tiempo, porque el enemigo también comenzará a actuar. Debemos llevar gozo y gran gozo verdadero solamente producido por aquel que murió por los pecados y resucitó venciendo la muerte. Debemos presentar la verdadera esperanza sin temor, sabiendo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios nos llamó para hacer luz en el mundo. Jesús enseñó: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Hay un mundo en tinieblas, una sociedad que constantemente redefine una moral en decadencia. Personas que siguiendo su camino van camino a la perdición. La iglesia debe proclamar la luz del Evangelio, la luz que le mostrará su pecado para correr al Salvador. Así es, Marquito. Hemos leído del versículo 6 al 11. Ahora nos toca leer del versículo 12 al 24, que vamos a ver un poco cómo es el verdadero poder de Dios. El mundo debe conocer cuál es el verdadero poder de Dios, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. El pueblo de Samaria estaba dispuesto a recibir al Dios vivo, al Cristo. Sin embargo, hombres como Simón se aprovecharon de este deseo. El mismo Simón estaba atónito, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Simón identificaba que las enseñanzas de Felipe no eran las falsas como las suyas. Se dice que en el verso 13, que también creyó Simón mismo, y habiendo bautizado estaba siempre con Felipe. A simple impresión parece que Lucas nos quiere mostrar una verdadera conversión. Sin embargo, líneas adelante nos muestran las verdaderas intenciones de Simón, que serán reprendidas por los apóstoles. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hoy en día cada hombre que se arrepiente con verdadera conversión es sellado automáticamente con el Espíritu Santo. Pero en los inicios de la primera iglesia fue necesario que conforme se incorporaban a la fe grupos diferentes a los judíos, se tenían que reproducir lo acontecido en el día de Pentecostés, como muestra que todos forman el mismo cuerpo de Cristo, sin distinción, sino los derribados toda la barrera de separación. Así los samaritanos experimentaban plenamente lo mismo que los judíos salvos, la llenura del Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Pero cuando vio Simón, por la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mi poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Esta es la verdadera causa por la que Simón hasta se había sometido al bautismo. Su creer fue como de los demonios, quienes también creen en Dios, como dice en Santiago 2:19. No fue una conversión verdadera, porque solo seguía por interés personal. Vio en Felipe un hombre del cual se emitía grandes poderes, y después, al ver que esto producía de la imposición de las manos de Pedro y Juan, fue a ellos para comprar este poder. Simón no estaba interesado en el Dios único, sino en el poder, en el beneficio, en su grandeza.
Simón no fue, probablemente había adquirido la magia negra por dinero y pensó que también el poder del Espíritu se tenía igual. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón es un ejemplo claro de aquellos que vienen a Jesús. Parece creer que hasta se bautizan y siguen por cierto tiempo, como este Simón siguió a Felipe, pero para obtener algún beneficio personal. Hay quienes en la búsqueda de una solución a la aflicción económica, familiar o de cualquier otra índole buscan a Jesús. Y sí, como hemos visto, Dios permite las circunstancias para mirar a Él y para que estas personas sean expuestas al verdadero evangelismo, a la solución de su problema eterno no temporal. Algunos que encontraron cierto alivio a su problema temporal parecen dar sus primeros pasos en la fe. Sin embargo, al servir viendo, los problemas salen porque no entendieron el verdadero mensaje. Esto es lamentable y doloroso. Pero aún siendo también cristianos verdaderos, a veces cometemos el error de traer conceptos seculares, como pensar que por el esfuerzo y sufrimiento de mucho ayuno, Dios responderá. No, Él responde por su gracia. Aunque la Biblia nos enseña en esperar en ayuno y oración, pero no para que responda en función a nosotros, sino en función a Él. A veces queremos alcanzar un estatus de dignidad para incluirnos en el servicio de Dios, pero nunca el crecimiento espiritual será por obras, sino que es por la gracia de Dios y en la gracia debemos trabajar. En los versos del 21 al 23, Pedro reprende a Simón, se le muestre el diagnóstico de su corazón. En él, en amargura y en prisión de maldad quedó, pero también nuevamente la muerte. Arrepiéntete y ruega a Dios. Sigue vigente estos mismos conceptos a la hora de presentar el Evangelio. Que la persona vea su condición de pecado delante de Dios, Dios Santo, para que clamen por perdón. Como estamos viviendo, muchas personas estarán más prestas a escuchar sobre la trascendencia de la vida. ¿Quién llegaría a estas almas? A que el Evangelio serán expuestos. ¿Qué tipo de poder de Dios escucharán? ¿Qué Dios escucharán? ¿Uno cuyo poder se limita a lo temporal para comodidad del hombre, o uno que tiene poder y puede cambiar el destino eterno del ser humano? Debemos ir y sin negociar hablar la verdad de la condición del hombre, para que ellos mismos puedan arrepentirse y rogar a Dios. Y el último punto lo vamos a ver en el verso número 25. Para continuar expandiendo la obra es porque Dios también permite ciertas circunstancias. Siendo Samaria librado de este Simón y su engañoso camino, se le presentó el verdadero camino. Y Pedro y Juan, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y aquí vemos cómo el Evangelio sigue siendo intensificado, sigue siendo proclamado, sigue siendo expandido. Y a esto es a lo que somos llamados. Somos llamados a anunciar el Evangelio y dejar el resultado al Señor. Jesús lo comenzó en Samaria, pero era necesario que se continuase. Y aquí Felipe fue en su llamado y en su don de evangelista para hablar a Samaria. Y una vez que fueron confirmados, que creyeron, fueron confirmados por la imposición de las manos de Pedro y de Juan. Pero Dios nos llama a una reflexión en estos 25 versículos que hemos leído. Y es que debemos salir de la zona de confort como iglesia, y nosotros también como iglesia misma, cada uno de nosotros. No debemos quedarnos en el mismo lugar, en la misma rutina, y Dios hará sucesos que permitan que nuestra tierra se mueva, nos sacudirá para salir de esa zona de confort. Y si nosotros nos empecinamos en quedarnos ahí, Dios hará su obra. Dios permitió una gran persecución. Quizás el diablo estaba queriendo diseminar a los cristianos por diversos lugares para que callaran.
pero Dios tenía un plan soberano y Dios había dado valor a los hombres para que esparcidos pudieran proclamar su evangelio. Y aun cuando Satanás trate de ir en contra de los planes de Dios, no, Dios sigue teniendo el control. Pero debemos hablar. Como hemos aprendido en los puntos, no hubiera tenido sentido que hubieran sido dispersos si es que no llevaban consigo el evangelio. Hoy tenemos la misma convicción de que esta crisis, la cuarentena, ha generado un gran impacto, no solamente en la gente del mundo, en la cual se preocupan más por su eternidad, sino también, como hemos visto, en nosotros mismos como iglesia. Hemos entrado a recapacitar más cómo estábamos andando de cara a nuestro servicio a Dios y de cara a nuestra comunión a Dios. Y posiblemente nos hemos perfeccionado en el amor, como nos hablaba nuestro hermano Josué. Es necesario que así actuemos, porque Dios hará y moverá circunstancias de tal manera que seamos impulsados hacia afuera para seguir hablando, porque hay una sociedad que se muere en tinieblas y nosotros hemos sido llamados para hacer esa luz que dé a conocer cuál es el verdadero poder de Dios, porque la gente puede estar confundida, la gente puede escuchar un sinfín de enseñanzas y no entender cuál es el verdadero mensaje de salvación. Y como decíamos a lo largo de esta enseñanza, muchos aprovecharán también de tantas ovejas que en su inocencia querrán conocer a Dios. ¿Quiénes irán por esas personas? Por esas personas, ¿qué mensaje escucharán? ¿Irán otros y no iremos nosotros conociendo la verdad del Evangelio? Es nuestro deber salir a hablar del verdadero poder de Dios que convierte la eternidad y cambia la eternidad de las personas para continuar expandiendo la obra. No nos podemos quedar. Hoy estamos en casa por la situación, pero aún así hemos sabido aprovechar las circunstancias. Y creo que nunca en los últimos años, o al menos en este último siglo, en los últimos 20 años, tantas enseñanzas se han diseminado y tantas personas han tenido alcance a escuchar la palabra de Dios, ni tanta gente ha estado presta a escucharla, y tantas personas prestos también a proclamar el Evangelio y de lo que en la Biblia está escrito. Así que ha sido Dios actuando a través en el mundo, a nivel mundial, un crecimiento que quizás el hombre no lo hubiera podido dar, pero el impacto de la mano de Dios se ha visto a nivel mundial. Y esta es nuestra convicción, que estemos pronto a realizar una siega que Dios ha preparado para que solamente podamos hablar, que Él pueda convertir a las personas. Así que vamos a orar para que Dios nos permita tener ese valor y salir de esa zona de confort a las cuales a veces hemos estado metidos. Oremos, Josué. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias a Dios bendito, porque tu palabra, Señor, nos impulsa hacia afuera, nos llama hacia afuera, a donde debemos estar, y no físicamente de forma necesaria, sino que donde estemos podamos aprovechar las oportunidades, los medios, todo cuanto tenemos a disposición para proclamar tu evangelio. Pero cuando se nos dé la oportunidad, podamos salir más intensamente y ya no ser la misma iglesia que quizás también, hablando a términos propios, nos hemos quedado en nuestra zona de confort, sino, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú has movido, reaccionar y hablar a cada uno de tu poder, del verdadero evangelio, porque hay una sociedad que está en crisis espiritual, que está en decadencia moral, que su camino es camino a la perdición, camino a un infierno eterno. Y nosotros, Señor, no podemos seguir callados, sino, Padre Santo, que como los apóstoles aprovecharon la oportunidad de la persecución, nosotros podamos aprovechar la oportunidad de esta crisis a nivel mundial. Oramos, mi Dios, para que tú primero remuevas nuestros corazones y también, Señor, mueva los corazones de los que han de escuchar el Evangelio para que crean y sean transformados por tu verdadero poder. Así oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, Josué, estamos llegando al final de la enseñanza del día de hoy. Animamos siempre a nuestros hermanos a leer o antes o después de la enseñanza el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, así como lo hemos hecho. Así que os animamos a los hermanos a que vayan a la misma palabra de Dios, vean los 25 versículos que hemos enseñado el día de hoy, para que ellos mismos puedan ver en la misma palabra lo que Dios también les tiene preparados para ellos mismos. Así que nos despedimos, Josué. No sé si tienes unas últimas palabras de despedida para nuestros hermanos. Bueno, hermanos, también hacerles recordar que estamos de conferencias el 28, 29 y 30 de julio, así que separen su tiempo y pongamos nuestra disposición para ese día. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos.